Está con nosotros Simón Ramírez. Un aplauso para Simón. ¡Aguante! Oye, Simón, yo esperé muchos años para este momento. Sí. Porque, bueno, yo creo que Simón es uno de los mejores animadores 2D. Y hemos tenido mucha suerte porque Mati Lagunas también estuvo ayer. Y Simón Ramírez es un animador, un clásico. Aparecía hasta en los documentales de animación. Po. Siendo tan joven, digo, porque eres muy joven. Pero sí, yo creo que tú has estado en casi todas las producciones animadas, largometrajes sobre todo, en 2D, así que yo creo que tenemos acá una eminencia de la animación y más allá de lo técnico también, ojalá que hoy día nos podáis contar como tu parecer y tu forma de ver la animación, pero sobre todo cómo dirigir animación 2D. Yo creo que eso es algo que hemos estado aprendiendo con los años, como las producciones de animación no tienen más de 15 o 20 años, así como producciones como a gran escala, ¿cierto? Es algo que se está desarrollando en Chile hace pocos años, entonces tenía muchas ganas que nos contarais sobre eso. Pero antes voy a presentar tu reseña. Igual es difícil porque he trabajado en muchas cosas, entonces como que hay que resumirla, ¿cachai? Artista, animador y director de animación. Especialista en diferentes ramas de la animación. Maquetación, animación, pintura, composición, storyboard, diseño de personajes y creación hasta dirección de animación en diferentes largometrajes de animación como Agumon Pato, en Rapa Nui, Papelucho y El Marciano, y distintos estudios como Cine Animadores y Zumbástico Studios. Desde el año 2008 es director de animación y socio en el estudio Pájaro, creador de la premiada serie Petit, nominada 2 veces al Emmy. Hasta esa. Un aplauso para Simón. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Oye, gracias Ceci. Primero, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Bueno, la Ceci dijo casi todo, así que creo que el inicio va a ser más rápido de lo que yo pensaba. Sí, es cierto, soy animador hace muchos años. Partí en Cine Animadores, ¿no? La empresa que hizo Mampato Yogu, ¿no es cierto?, en Rapa Nui y la película Papelucho. Ahí era animador nomás, sí, no director. Sí, animador. Alejandro era director. Entonces les voy a contar un poco a lo que vine a conversarles. Lo más importante para mí, por eso le puse dirección de animación y un plus al lado, es porque lo más importante para mí es darle siempre plus a todo lo que hago y a la dirección también. Y aquí viene un poco lo que yo hago realmente como director de animación, que soy un director audiovisual y de narrativa, no solamente de la animación como la técnica, sino de la animación como un instrumento para conseguir una mejor pieza audiovisual. Entonces ahí viene mi orientación desde hace ya los 15 años que llevo en Pájaro y la he podido desarrollar gracias a un gran equipo. Entonces, bueno, aquí les voy a contar un poco de dónde partí, ahí en Cine Animadores, y les voy a mostrar un poco de las cosas que he hecho con el tiempo. Eso. Ahí. Sí, y no cabían más. Sí, he pasado por todo lo de hace casi 30 años de la animación. Soy animador del año 95, para que lo entiendan, así que ya me quedan poco para los 30. Ahí hay cosas antiguas, hay cosas un poco más nuevas, hay cosas de todas las personas que están ahí involucradas, son todos mis amigos también, entonces como importante para mí. Y desde hace ya como 15 años, como les dije, trabajo en Pájaro. Ahí lo animé para que quedara bien. Bueno, y Pájaro ha sido todo para mí en el sentido de las oportunidades que me han dado, ¿no es cierto? Entonces estoy muy contento de trabajar ahí y de ser socio, como dice la Ceci, y ya soy socio hace unos años atrás. Y, ¿sí? Ahora sí, ya. Sí, y bueno, y ahí está Petit. Petit tiene altos premios, si lo ven ahí abajo, no ocupían acá. Ha sido para mí como, bueno, yo siempre lo digo, es como un hijo para mí, porque nos costó mucho con la Berni poder lograr lo que ha sido Petit, ¿no es cierto? Primero técnicamente y emocionalmente, y de ahí la trayectoria de poder hacer ya, ahora nos ganamos para hacer la cuarta temporada. La tercera temporada la hicieron en España, la animaron en España. Nosotros hicimos hasta el layout de pose y la animación se hizo en España. Entonces para nosotros ha sido como todo un camino
de poder armar esto, como decía bien la Ceci, desde el esfuerzo y desde el trabajo que hemos tenido con la Berni, para que ustedes lo entiendan. Y les quiero mostrar un reel de lo que hacemos en Pájaro, para que lo entiendan un poco y se entiendan en contexto. Ese plano lo animé yo. Bueno, gracias. ¿Se ve bien? Sí, son hartas cosas, hartos años ahí metidos desde el inicio y hay hartas cosas nuevas que hemos hecho y hasta hicimos un corto en 3D, no sé si lo alcanzaron a ver ahí, cosas que no habíamos hecho nunca. Así que me siento muy contento porque nos resultó bien, está en YouTube si lo quieren ver, se llama Frontera la película, así que si la quieren echar una mirada, está bueno. Y un poco... ahora lo que quería hablar era de la misma animación, o sea, de la misma dirección de animación, cómo lo hago, cómo lo he hecho con esto a través de estos años y cómo lo logro hacer y cómo este éxito de Petit se ve un poco reflejado en todo este trabajo que he hecho antes, ¿no es cierto? Todo el trabajo que hicimos antes como yo personalmente como director de animación y mi equipo, gran equipo que tengo al lado. Ya los voy a nombrar a todos, pero son una maravilla. Sin ellos yo no estaría acá, ni sería ni un poco de lo que soy. Así que soy feliz de tener a un gran equipo al lado mío. Eso es lo que más me importa. Y en base a eso, les voy a contar un poco qué cosas me pasan. Lo primero, para mí, lo primero que dije cuando entré a hacer dirección de animación, para mí era un desafío. ¿Y cuál era el desafío? Lo escribí para que lo tuvieran ahí un poco, pero hay una cosa súper compleja, sobre todo en esta industria chilena que es chiquitita, de cómo, ahí lo puse, cómo equilibrar la creatividad con que la cosa resulte, ¿no es cierto? Con los recursos, los plazos. Es complejo, tenemos como una cultura de poder hacer poco, o sea, saber hacer mucho con muy poco. Entonces, en ese desafío y en eso siempre me propuse hacer más cosas. Eso me ha puesto un poco de cana, me ha llevado a un lugar donde he tenido que trabajar de más siempre, por decirlo así, pero siempre entregado a ese desafío, ¿no es cierto? Eso es importante también para que lo entiendan, lo que dice ahí, liderando un equipo. Podré ser la cabeza, pero sin el equipo no soy nada, ¿no es cierto? Es como un poco así, ¿no es cierto? Ahí puse otra cosa también que para mí es súper importante, que es la visión creativa y artística. Eso para mí es súper importante, entender que la creatividad y el arte están entre medio de todo esto. Me pone muy contento porque eso siempre es lo que quise hacer también, ¿no es cierto? Entonces para mí, en ese sentido, crear de forma artística es lo que más me interesa. Y en ese sentido, ¿no es cierto? Lo que fui planteando es la forma, o sea, ¿cómo lo hago? O sea, ya, me encanta todo esto, pero no es tan fácil de que funcione, ¿no es cierto? Para que lo entiendan, tengo una historia más adelante que se las voy a contar, pero para que entiendan un poco cómo llegué a ese momento, que fue hace unos años atrás, se los voy a contar. La forma, para mí, es súper importante. Deme un segundo.
antes que se me pase. Que no quiero que se me pase nada. ¿No es cierto? Ahí está. Bueno, como les contaba, lo más importante en ese sentido era hacer un equilibrio entre lo que yo quería, lo que la Berni quería, que es la directora general, ¿no es cierto?, de nuestras ambiciones como creadores, y lo que tenemos de presupuesto y lo que tenemos de tiempo, que eso siempre juega en contra de nosotros. Entonces, en ese sentido, el desafío era grande, porque nosotros queríamos hacer una serie que la animaran en España, y la animaron en España. Queríamos hacer una serie que ganara premio en España, y ganó premio en España. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Entonces, yo dije, ya, me tengo que armar un desafío, o sea, tengo que entender esto. Entonces, desde ese lado dije, ya, lo primero que voy a hacer es que tengo que entender cuál es la visión del proyecto, ¿no es cierto? Ver más allá de lo que uno tiene como encima siempre, o de lo que uno tiene como encima de la mesa, de buscar otras cosas. Entonces, en esa visión yo dije, ya, tengo que organizarme. Ahí ven un pipeline de Petit que lo armo yo. Esto es para layout de poses solamente. Esto no es una cosa que el layoutero tenga que hacer en cada layout, porque eso depende de los dibujos y de lo que tenga que hacer. Esto es layout de poses, por si acá. Entonces, esto es lo que él tiene que hacer en su día para entregarme un archivo. Si se fijan ahí hay pautas, ¿no es cierto? Cosas que tiene que hacer, guarda, pone, pinta, esto, muy técnico, ¿no es cierto? Todo lo que tenéis que hacer. Si él se salta algo de eso y me entrega un plano, el plano no está. Está cuando todo esto se cumple. Es un poco complejo y un poco exagerado de repente poder hacer, pero sin ese orden y sin ese trabajo diario organizativo, esta visión se va diluyendo con el tiempo. Entonces, estar concentrado en esto, para mí es súper importante. Aquí hay otro de los pinceles que ustedes pueden decir, pero si una serie es una serie con marionetas. Sí, pero tiene un 20% que está dibujado. Entonces, cada cierto tiempo los animadores tienen que volver a dibujar y tienen que entender cómo se manejan los pinceles en el Harmony. Entonces, viene todo esto a ser fundamental en la labor organizativa, ¿no es cierto?, para que esta visión de proyecto futuro funcione. Esta es la Biblia de Petit, se las voy a mostrar un poco rápido, pero para que las vayan entendiendo cómo armábamos y cómo esto todos los animadores lo tenían y se lo tenían que saber de memoria, y los que no se lo sabían la pasaban mal porque tenían que siempre decir, oye, pero si esto yo te lo dije, es que no me lo has dicho nunca, pero ¿y la Biblia? Ah, verdad, no la leí. Mal. Porque hay que leer y hay que entenderla. Aquí hay muchas cosas súper importantes de qué se sabe, de cómo se llama, de cómo abordar la serie, de qué se trata la serie. Aquí hay una lógica de Petit que es interesantísima, que hizo el guionista, que es argentino, Fernando, y él plantea una lógica muy interesante. Entonces esto se puede aplicar a muchas cosas. Aquí está la rotación de los personajes, ¿no es cierto?, cosas típicas. Ahí están de todos los personajes. Algunos los diseñé yo, otros son diseñados vienen de Argentina, del libro original. Tadeo, que era inanimable, los animadores lo odiaban. A la mamá la querían, pero voy a volverme, no sé cómo se vuelve acá. Era inanimable, terrible. Terrible. No sé cómo no funcionó. Ahí nos equivocamos también. El papá, la mamá, ¿no es cierto?, la hermana, el abuelo, ¿no es cierto? Esa es la Berni. Él es argentino, ¿se nota? Sí, bueno, aquí está la construcción de las manos. Si se fijan, todo esto, el propósito de esto es que nada se salga de las manos, ¿no es cierto? Nada se vaya del lugar. Entonces, cualquier consulta y cualquier trabajo, lo mejor es estar enfocado en esto, ¿no es cierto? Y al principio dar todo el esfuerzo para que esto funcione. Los animadores que no tomaban en cuenta esto siempre quedan relagados con sus planos y siempre nos pasaban cosas al principio que no queríamos. Esto siempre fue la primera temporada. La primera temporada cuesta más. La segunda ya la cosa anduvo mejor. Entonces, todo este material servía mucho. Ahí están las expresiones, ¿cierto? Hay algunas poses. Para que, no sé si voy muy rápido, pero hay harto que mostrar. Aquí hay cosas, las premisas de la animación.
Hay unas cosas que les voy a contar después, que están acá, los personajes orgánicos, el spacing, el contraste, que es súper importante. Hay el lip sync, ¿no es cierto? No tener miedo a exagerar. Las miradas, qué cosas hacer, qué cosas no. Dónde se manejan las cejas. ¿Se fijan? Hay un tone, me salté una. Espérenme. Ahí. Esta me encanta porque esta la escribió mi asistente y deberes esenciales del animador. Yo cuando leí eso dije, chuta, ya, será súper importante. Y son súper importantes. No se alcanzan a leer mucho, pero se los voy a contar igual más adelante. Eso, en ese caso la Biblia viene a hacer todo este trabajo de fundamentar todo lo que uno hace, ¿no es cierto?, en toda la etapa, ¿no es cierto? Hay una Biblia para fondo, hay una Biblia para efectos, después que no hay mucho efecto, pero hay Biblia para todo en Petit. No se las traje todas porque si no estaríamos hasta mañana. Y en ese sentido, lo pongo importante y así de grande, el layout de poses pasó a ser la herramienta fundamental de dirección. Para que lo entiendan, la Berni no es animadora, pero es la directora general, pero ella tiene un sentido audiovisual de la vida muy importante, que yo se lo alabo mucho. Entonces yo en ese tiempo no hallaba cómo plasmarla para solucionar su poco entendimiento de la animación tal como es, ¿no es cierto? Así como todos ustedes son animadores y entienden que hay que anticipar, que hay un montón de cosas. Y entonces yo dije, voy a hacer un layout de pose un poco más arriba, ¿no es cierto? Voy a hacer casi un blocking de animación, pero normado y dibujado a mano. ¿Por qué dibujado a mano? Todos me decían, pero ¿para qué dibujar a mano si están las marionetas? No, porque yo quería que los animadores cuando les llegue animación, ¿no es cierto? Cuando no quería que vieran cosas duras como las marionetas, ¿no es cierto? Sentía que los dibujos los podían soltar. Y funcionó, porque los sueltan mucho. Si ellos ven una pose dibujada a mano, en vez de una pose que esté hecha por una marioneta, es distinta la sensación que ellos tienen. Se esfuerzan más, llegan a las poses que uno con dibujo puede lograr. Aquí hay poses de Petit. Si ven, hay unas líneas rojas. Eso es lo que se tenía que dibujar y no estaba en la marioneta. Esas son poses que no estaban en la marioneta, pero entonces los animadores sabían que ese lo tenían que dibujar. Por muchos detalles, por la perspectiva, porque esa pelota, por ejemplo, tenía que tomarse por detrás, ¿no es cierto?, hacer una máscara, cosas así. Aquí hay que no se denote un giro con ojos, nariz, pelo. Es una cosa que yo tengo una obsesión con que los giros no sean dentro de la cabeza, entonces los layouteros tienen todas esas obsesiones igual mías. Por ejemplo, hay una línea en los hombros de Petit que se tienen que dibujar. Eso verde es porque pasa por delante. Y esa pierna es porque, claro, el rig da para la pierna de abajo, pero no para la pierna de arriba, por ejemplo. Ahí hay todo un estudio también que hacemos con los layouteros de entender también las marionetas, cómo funcionan las marionetas. Eso, aquí hay muchas cosas técnicas, ¿no es cierto? Si se fijan, allá arriba hay unos dibujitos de cómo tiene que ir la pata, de qué cosas funcionan. Aquí también el hookup, no sé si lo entienden, el raccord, que viene con el plano que sigue. También la piernecita ahí, ¿se fijan? Aquí hay una perspectiva, nunca hacemos perspectiva en Petit, pero el layoutero la hizo y quedó buena. Ahí también las manos eran todas nuevas, ¿no es cierto? Ahí la cuerda está verde porque es un elemento de animación al final que se convierte en una cosa fija, que se convierte en un prop, se convierte en animación. Eso. Y aquí viene algo súper importante. Ya tenía solucionado esto de qué hacer con el layout, ¿no es cierto? La Berni, lo que hacíamos era agarrar todo este layout de poses, hacer un armado y ver de nuevo el capítulo y corregirlo de nuevo. Entonces nos salían cosas nuevas, pero nos ayudaba mucho a entender que el capítulo funcionaba o no. Y generalmente funcionaba, y eso nos ponía muy contentos porque todo el esfuerzo que había hecho de organizativo y todo, funcionaba. Pero ahora viene el desafío de la animación y el spacing viene a ser, no sé si todos lo entienden, yo creo que sí, ¿no es cierto? ¿No? Ahí ahora se lo voy a explicar. Nosotros... uno de los compañeros, el Bruno, viene y agarra una cosa que encuentra en internet y es esto. Y lo pega en la sala. Y para nosotros fue súper importante porque nosotros dijimos, ya, aquí está cómo podemos descifrar
cómo animar todos iguales o que todos tengamos las mismas capacidades de animación, que todos los animadores tengan la misma capacidad de animación. Entonces empezamos a decir, ¿qué hacíamos? ¿Queríamos ser como Roger Rabbit y hacer todos los dibujos? No, ¿no es cierto? ¿Queríamos ser como Gumball y hacer solo las puntas en vez de ninguna intercalación? No, tampoco. Entonces decidimos hacer algo entre medio de cosas. A mí soy fanático de Samurai Jack, entonces dije yo voy a hacer algo entre Samurai Jack y Teen Titans Go, ¿no es cierto? Entonces dije voy a favorecer uno de los lados. Entonces Petit siempre favorece depende del personaje, siempre favorece un lado. O sea, favorecer significa que hay intercalaciones más hacia un lado que para otro, ¿no es cierto? Entonces esas intercalaciones las decidimos que iban siempre hacia la derecha de la pantalla, por decirlo así, hacia el final de las acciones. Entonces dijimos ya, aquí va, ¿no es cierto? Lo hicimos, lo pegamos por ahí, se me perdió el papel, pero estaba pegado en otra oficina que teníamos, pero decidimos entre esos dos. Y nos empezamos a acomodar. Entonces dijimos ya, entonces con esa información, ¿cómo lo traduzco al animador y cómo lo traduzco al lenguaje del Harmony? ¿No es cierto? Entonces ahí dije yo voy a hacer un lenguaje de animación que es basado en el timing ahora, no en el spacing, y unificar el estilo. Entonces generamos esto. Esto es la barra de tiempo del Harmony y para que lo entiendan, el verde es la pose inicial, ¿no es cierto? Que duraba ahí 6 frames o 7 frames. Después venía el movimiento, ¿no es cierto? Que duraba 8, ¿no es cierto? Y después había un espacio de 12 cuadros que era de pausa. Después volví a ver movimiento, ¿no es cierto? Ahí habían como 18, no sé cuántos frames de movimiento, de nuevo una pausa, que era significante al movimiento, ¿no es cierto? Después venía lo mismo, las cuatro poses que hacían un movimiento y de nuevo la pausa. Esto en general no funciona para todos los planos, no funciona para todas las ocasiones, obviamente, pero te norma y te empieza uno a sentir que la animación es funcional a este timing. Y con eso fui generando un lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo revisaba animación al principio y no revisaba animación, revisaba líneas de tiempo. Que si yo veía keys sueltos o keys cosas así, el plano estaba malo antes de ni siquiera ni verlo. Entonces decía, no, está malo, de vuelta. ¿Pero por qué? Mira, tenéis que hacer todo esto así, si no, no es el lenguaje, si no, no está funcionando. Y ahí empezamos a generarlo y los animadores empezaron a organizar y hacerlo así. No funciona con todos los personajes porque hay personajes que son más grandes, que son más chicos, que tienen otras funciones dentro de la serie, pero en general todo funciona así. Pose, animación, pausa. Animación, pausa, animación, pausa. Esto contribuye mucho cuando uno tiene, mucha gente trabajando, ¿no es cierto? Cuando hay muchas cabezas distintas también funcionales y cuando hay personas que tienen un estilo muy marcado. Cuando alguien me anima puro cartoon, a lo mejor esto no le va a funcionar. Cuando alguien me anima hiperrealismo en animación, tampoco esto le va a funcionar. Entonces, para desmarcarme de eso y para que los animadores trabajen como es la necesidad de la serie, hay que unificar esto. Ya, y ahora viene otra cosa que es como un poco complementaria a lo que le hablé recién, que son cómo tomo decisiones y si tomo decisiones que sean creativas. Viene un poco ahí, ¿no es cierto? A no quedarme solamente en lo convencional o lo que está escrito, sino a innovar y a buscar cosas nuevas. Entonces, en base a eso, yo lo que hice fue armar una cosa que, bueno, mis alumnos que están por ahí, aprovecho de saludarlos, los que están por ahí, les conté la primera vez que nos juntamos que yo armo un concepto antes de partir una serie o antes de partir una producción de cualquier cosa. Ahora estoy partiendo con una y todavía no encuentro un concepto y estoy como desvalido. ¿Por qué? Porque en Petit había un concepto y se me ocurrió porque Petit en francés significa pequeño. Y yo dije, ya, ese es el concepto. Pero ¿cómo? ¿De qué va a servir eso? Yo le dije, sí, pues va a servir mucho, no se preocupen, va a servir mucho. Basémonos de ese concepto. Entonces, yo armé en la pantalla, después les voy a mostrar un poco, cuando vean un pedacito de un capítulo, en la pantalla yo la dividí a la mitad y cuando Petit estuviera en pantalla,
nunca pasaba la mitad de la pantalla. O sea, es pequeño. ¿Se fijan? Volví. ¿No es cierto? Volví al concepto. El concepto siempre, cuando yo estoy en apuro y no sé qué hacer, como ahora que estoy haciendo una pieza audiovisual que no sé cómo resolverla porque no tengo concepto, no sé a dónde recurrir. Entonces el concepto viene siempre a salvarme. Petit tiene un concepto alto que es este de pequeño, y tiene un concepto que también se nos ocurrió puro leseando, que era que le tiene miedo a los hámsters. Y ustedes dirán, ¿de qué servirá eso? Bueno, que Petit hace cualquier cosa menos si hay un hámster. Entonces, si se tiene que tirar para allá, es el primero que se va a tirar. Si pasa algo, es el primero que sale corriendo. Si hay un hámster entre medio, no va a hacer nada. Nunca pasó en la serie, pero sí pasó, pero no lo pescamos mucho. Pero en general eso a los animadores les da un valor agregado a lo que están pensando. Y pueden pensar por sí mismos y no estar cada 5 minutos volviéndome a preguntar a mí cosas que ellos deberían entender, ¿cierto? Conmigo vienen a preguntarme otras cosas y como que nos nutrimos de otras cosas en vez de estarnos preguntando cosas de conceptos. Entonces, eso me ayudó mucho a entenderlo. Y en búsqueda del concepto me pasó algo súper importante que siempre lo digo, que hay un amigo que a lo mejor me está viendo, que es el contraste. El contraste en la animación, para mí, esto no es una cosa que se me ocurrió a mí, lo de los conceptos lo apliqué un poco, viene desde los artistas del Renacimiento, que me gustan mucho, y el contraste viene a armar este puzzle, por decirlo así. Porque nosotros hacíamos una animación que, entre comillas, uno le dice limitada, pero no es limitada, porque la animación siempre es animación, que es la animación con marioneta, ¿no es cierto? Entonces uno dice, no, una animación muy limitada. No, no es limitada, es una animación que contiene menos información, que contiene menos cosas, pero que es animación igual, ¿no es cierto? Toda la animación está categorizada donde mismo y uno la define de otra forma. No es por más o menos una serie o una animación por ser con marioneta. Entonces el contraste viene un poco a eso. Se los voy a mostrar para que lo entiendan. Ella está sentada y se para. Si yo no hiciera contraste entre estas dos poses, eso no se entendería. Así es simple. Yo podría hacer una pose que ella se parara, pero que estuviera casi en la misma posición y se levantara muy poquito o hiciera muy pocas cosas, nadie lo va a entender. Pero si se para, se para. Y si se echa para adelante, se echa para adelante. En ese sentido, el contraste viene también a ser un concepto dentro de la serie y también lo aplicábamos en todo, no solamente en los personajes, ni en las poses, ni en la animación, sino en los colores, en los tamaños, en la división de la pantalla, ¿no es cierto? En la composición, porque de repente yo compongo con triángulo en Petit, ¿no es cierto? Divido la pantalla en triángulos como se me ocurran, pero en triángulos, en 3 partes, y incorporando eso de los contrastes siempre venía a ser también parte del concepto. Por eso estaban unidos al principio el contraste y el concepto, porque es parte también de lo que tenemos que hacer y de las soluciones que vienen llegando a través del tiempo que uno va haciendo una serie o lo que va haciendo una película. Me acuerdo que también en las películas también lo apliqué. Ahora les quiero mostrar un poco esto aplicado, o sea, cómo funciona. Este es el animatic de un capítulo de Petit de 1 minuto, así que véanlo y traten de entenderlo, porque después les voy a mostrar el layout y después la animación final. Entonces, para que entiendan cómo lo desarrollamos. Pero se escuche. ¿Preparados para la carrera mortífera? ¡Sí! No se ve. ¿Mortífera? ¿Y si me... Ah, espérame. Disculpen. Me salté uno. Ahí sí. Pero no corre. ¿Preparados para Ahí la está. carrera mortífera? ¡Sí! ¿Para la carrera mortífera? ¡Sí! ¿Y mejor jugamos con mi pelota nueva? No, Román. ¿Con mi pelota ¡carrera nueva? Mortífera! No, Román. ¿Preparados? ¿Preparados para la carrera mortífera? ¡Sí! ¿Mortífera? ¿Preparados para la carrera mortífera? ¿Preparados para la carrera mortífera? ¡Sí! ¿Mortífera?
¿Mortífera? ¿Y si mejor jugamos con mi pelota nueva? No, Román. Carrera mortífera. ¿Preparados? ¿Listos ya? Escalera mortífera. Cocodrilos al fondo del precipicio. ¡Cocodrilos! ¡Messi capó! ¿Cocodrilos? Ay. ¡Puente mortífero! Sobre cactus envenenadísimos. ¡Cactus envenenadísimos! ¡Messi capó! ¡Uy! ¿Y la liana mortífera? Sobre un río de lava hirviendo. ¡Messi capó! ¡Ana! ¡Me rescataste de un peligro mortal! Me escapó, Petit. No fue nada. ¿Viste eso, Román? Ya, Petit. ¡Vamos! ¡Tobogán mortífero! ¡Sí! ¡Tobogán mortífero! ¡Esperen! Ay. ¡Río de lava hirviendo! ¡Ah! 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 ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Ah! Qué vergüenza, qué vergüenza. Sí, no, es una manía que tengo yo de siempre de trabajar con voces finales. No todos los estudios lo hacen, yo me obligo a hacerlo, pero una cosa mía. Ya, y ahora les voy a mostrar el layout para que lo entiendan ahora. Es el mismo armado, ¿no es cierto? Con más poses y con mejor dibujo. Eso. ¿Preparados para la carrera mortífera? ¡Sí! ¿Mortífera? ¿Y si mejor jugamos con mi pelota nueva? No, Román. Carrera mortífera. ¿Preparados? ¿Listos ya? Escalera mortífera. Cocodrilos al fondo del precipicio. ¡Cocodrilos! ¡Messi capó! ¿Cocodrilos? Ay. ¡Puente mortífero! Sobre cactus envenenadísimos. ¡Cactus envenenadísimos! ¡Messi capó! ¡Uy! ¿Y la liana mortífera? Sobre un río de lava hirviendo. ¡Messi capó! ¡Ana! ¡Me rescataste de un peligro mortal! Me escapó, Petit. No fue nada. ¿Viste eso, Román? Ya, Petit. ¡Vamos! ¡Tobogán mortífero! ¡Sí! ¡Tobogán mortífero! ¡Esperen! Ay. ¡Río de lava hirviendo! ¡Ah! 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 ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, si se fijan también, poníamos los fondos también. Eso es importante también, que no, ya están hechos los fondos. Bueno, hay una labor como de producción buena también, siempre de parte de nosotros, de armar con fondos, que también es importante. No siempre se puede, esta vez se pudo. Y les voy a mostrar la animación, porque quiero que lo vean como fresquito para que lo entiendan. ¿Preparados para la carrera mortífera? ¡Sí! ¿Mortífera? ¿Y si mejor jugamos con mi pelota nueva? No, Román. Carrera mortífera. ¿Preparados? ¿Listos ya? Escalera mortífera. Cocodrilos al fondo del precipicio. ¡Cocodrilos! ¡Messi capó! ¿Cocodrilos? Puente mortífero. Sobre cactus envenenados.
rescataste de un peligro mortal. Me escapó, Petit. No fue nada. ¿Viste eso, Román? Ya, Petit. Vamos. ¡Tobogán mortífero! ¡Sí! ¡Tobogán mortífero! ¡Esperen! ¡Río de lava hirviendo! ¡Ah! 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 ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Ya, bueno, ahí se fijaron que esa fue la que animaron en España, así que nos costó mucho que nos entendieran el layout y el timing. Así que, bueno, fue un esfuerzo grande y lo que les quería contar un poco, porque si lo vieron como en secuencia, para mí lo más importante es que desde el principio se entendía. Eso para mí es una cosa muy importante y que se fueron riendo como en distintas cosas, en distintos lugares también, porque entendieron el principio. Eso para mí es súper importante. Eso es como un ejercicio que nosotros hacemos mucho, como ver esto como en secuencia, e ir mejorándolo siempre, ¿no es cierto? Ya no había sorpresa en el último porque ya lo habían visto, entonces ya lo habían entendido. Pero si no se hubiera entendido al principio, la única pieza importante habría sido la animación. La creadora de Petit, que se llama Isol, que vivía en Argentina, decía, cuando le mandábamos el layout, decía, pero si ya está listo. Y le decían, no, pues si no está pintado. No, pero ¿para qué lo van a pintar? Decía, sí, ya está listo. Como que ella lo entendía a ese nivel, porque ella es más ilustrativa, entonces como que eso funcionaba así. Voy a adelantarme, ahí. Eso. Bueno. Una cosa súper importante también es la comunicación. La comunicación en el equipo de verdad que es una cosa que para mí también pasa a ser esencial. Es esencial en el sentido de que en Pájaro comemos todos juntos, trabajamos siempre muy juntos. Yo trabajo con los animadores, siempre trabajo en la misma, no sé, pieza, oficina, con todos juntos ahí, así como una manada de lobos durmiendo en la noche, todos juntos. Porque es súper importante que nos comuniquemos y nos entendamos. Porque hay una cosa que para mí también fue una decisión, no sé si la inventé yo o no, o nada, pero yo veía los planos en el layout de pose y ahora digo, ¿a quién le paso la animación? Entonces todos me decían, no, pero divídelo y pásaselo a cualquiera. No, porque... Y ahí viene lo de la comunicación y a entender con la gente que uno trabaja, sobre todo con tus compañeros y con el equipo, porque yo sé, por ejemplo, si hay un plano de chiste, yo sé a quién pasárselo, ¿no es cierto? Si hay un plano que es algo muy fino, que tiene una intención muy importante, yo también sé a quién pasárselo. No siempre va a coordinar con dividir el capítulo en las personas que están, sino en la importancia que tiene cada secuencia para el capítulo. Si yo llego y se lo paso a una persona que tiene menos sensibilidad para un plano muy sensible, le va a costar mucho y se va a demorar mucho y eso nos va a retrasar mucho. Pero si yo comprendo eso desde el nivel de director, yo sé a quién pasarlo. Entonces de repente me decían, oye, pero aquí hay un plano aquí y un plano acá de una persona, no va a entender la secuencia. No importa si la va a entender igual, no te preocupes. Y la entendía y resultaba bien. Entonces, para mí es súper importante la comunicación en ese sentido, no solamente de saber lo que uno le pasa en el día o las cosas que uno tiene que hacer o si porque llegaste tarde, sino una comunicación como media personal y dentro del equipo. Vuelvo a insistir, así como un montón de lobos durmiendo o un montón de perros durmiendo dentro del mismo lugar y que nos conocemos de memoria. Eso para mí es súper importante. La gente que ha trabajado conmigo a nivel de serie y nivel de producciones grandes lo sabe que yo estoy ahí siempre y que no me voy a mover, ¿no es cierto? Que ahí estoy siempre y que soy el primero en llegar y soy el último en irme y así. Entonces, esa comunicación para mí es súper importante. También hacer hincapié en que esa comunicación también sirve
para los dos lados, para que ustedes lo entiendan. No solamente a nosotros como la producción y que nos interese terminar una serie y un montón de cosas, sino también de que las personas que trabajan en Pájaro también se involucren con el proyecto y nos devuelvan cosas. Entonces, gracias a que nosotros les damos el espacio, ellos nos pueden devolver cosas. De repente llegaba un animador y me decía, oye, es que este plano debería haber sido para el otro lado y debería haber entrado. En serio, tenéis toda la razón. Ya, listo, lo cambiamos. Esa comunicación venía desde nuestra primera intención de poner esto como en la mesa y decir, oye, sentémonos todos juntos, hagamos todos juntos, comuniquémonos, ¿no es cierto? Eso para mí es muy importante. Bueno, y vuelvo a insistir, en ese sentido, en el estudio tratamos de hacer algo innovador y ir cambiando un poco lo estigmático que de repente trabajar en una producción grande donde hay tiempos muy, muy estrechos y no nos podemos decir casi nada. Eso. El espacio de comunicación es muy importante. La coordinación del equipo, que podría ser un poco lo mismo que la comunicación, pero no. Coordinar el equipo y armarlo desde el lado organizativo es súper complejo también, ¿no? O sea, porque, vuelvo a insistir, aquí hay muchas manos de distintas. A todos nos gustan cosas distintas, entonces tengo mucha gente que tiene, hay gente joven, hay gente un poco mayor, hay gente como yo, vieja. Entonces, entenderlo a todos es súper complejo y coordinarlo a todos es súper complejo. Entonces ahí también vienen como cosas que he ido inventando con el tiempo, que he ido desarrollando con el tiempo, que nos van armando esta coordinación. Hay una cosa importante que cuando uno está con un problema o cualquier cosa, en Pájaro siempre lo que hacemos es decir, ya, si tú tenías un problema o pensáis que algo tiene un problema, o vemos que estamos en una producción y la cosa no está resultando, paremos, ¿no es cierto? Paremos y sigamos, detectemos el problema, ¿no es cierto? Detectamos el problema, parados todos, ¿no es cierto? Y lo resolvemos y seguimos. Porque tratar de saltar ese problema o de lo que fuera, por ejemplo, nos pasó una vez que estábamos con un problema de un capítulo porque teníamos un problema con que nos habíamos equivocado con algo, que era heavy. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Todo el capítulo incluye este personaje que no podemos poner. Entonces dijimos, no, paremos y resolvámoslo antes de seguir. Y nos coordinamos entre todos cómo lo podemos hacer. Entonces nos sentamos todos en una mesa y discutimos y dijimos, ya, esto lo resolvemos así, lo resolvemos así. Gracias a esa coordinación y a lo que les venía contando todo este rato, ¿no es cierto? A esta comunicación y a todo esto, se va armando el equipo y el equipo funciona. Y cualquier problema que uno tenga, uno lo resuelve, ¿no es cierto? Eso para mí fue súper importante saber con ese problema y dijimos, ya, de aquí para adelante siempre vamos a parar y las cosas se resuelven y de ahí se sigue. Bueno, gestión de tiempo y los recursos, eso es súper importante porque al final siempre estamos en contra del presupuesto y el presupuesto del tiempo al final. Y para mí siempre ese ha sido el mayor desafío, se los conté al principio. Y les dije que les iba a contar algo que nos pasó, que estábamos en la segunda temporada de Petit, en el 4.º capítulo, y el 3.er capítulo de Petit salió nosotros nos sentábamos con la Berni y vemos el visionado del capítulo entre los dos. Y miramos el capítulo y decimos, ya, esto está bien, esto está mal, esto está mal animado, esto no se entiende, que es más complejo que esté mal animado. Entonces nos salía siempre como un porcentaje del 50% del capítulo que había que corregirlo. ¿Ya? Entonces yo había luchado tanto con todo esto que les conté, con mis conceptos, con todas las cosas que había hecho, y dije, pero ¿cómo? ¿Por qué el capítulo sale malo? ¿Por qué el capítulo sale malo? Y en el 4.º capítulo nos sentamos y lo empezamos a ver, y yo dije, no, lo voy a arreglar, y empecé a meter más cosas cada vez más. Nos sentamos a ver el 4.º capítulo y lo veo, y tenía 3 correcciones. De un capítulo, el 98% del capítulo estaba listo y se entendía y ya estaba rendereado. Ni siquiera era una cosa así como, porque en el Harmony nosotros tenemos, Petit sale un 90% listo cada plano del Harmony.
por el estilo, obviamente, porque es súper plano, no hay luces, no hay nada que poner, no hay que renderizar, no hay que ponerle filtros después, nada. Entonces, vimos el capítulo y de verdad que eran 3 planos. Yo siempre me acuerdo de los 3 planos que eran, no se nos olvidan nunca. Y para mí fue el logro más grande en el sentido de que todo el esfuerzo que había hecho, que todo lo que les conté recién, ¿no es cierto?, había funcionado, no era en vano. No, todo esto de los conceptos, los contrastes y de lo que peleaba, de mis papelitos en todos lados, ahora aquí también los tengo, de toda esta obsesión por hacerlo mejor y de todo el esfuerzo que uno le puso, funcionó. Bueno, les cuento una cosa, yo me fui llorando a mi casa, porque me iba caminando y dije, no, me voy caminando, era lejos, y me fui caminando igual y me fui llorando a mi casa, pero de contento. Yo dije ahí, esto fue el año antes de la pandemia, fue como el 2017, y yo dije, ya, ahí sí, ahora sí lo logré. Esto es lo que funciona, recopilé todo, al otro día llegué y todos me decían, ¿pero qué estáis haciendo? No se preocupen. Yo agarré todas las cosas, recopilé todo lo que había hecho, agarré todos mis papelitos, mis dibujos, mis cosas, y empecé a armar un poco lo que les conté ahora. En mi cabeza ya estaba, pero lo organicé. Empecé a generar conceptos para todo, el contraste es lo más importante y todo. Y de ahí la serie, pedí la segunda temporada, fueron 13 capítulos, no fueron 26. Y los otros 8 capítulos salieron como si nada. Fue una alegría súper grande y como el lugar que dije yo, ya, esto es lo que esto me importa. Y ahí viene un poco que todo ese trabajo que hice antes vino a ahorrarnos mucho tiempo después. No terminamos la serie antes porque nunca se terminan antes, pero la terminamos a tiempo, que eso es importante. Esto es bueno. Bueno, les cuento algo como raro, pero yo soy, siempre se me olvida, embajador de Toon Boom. Me eligieron, que eso es muy bacán, porque me gusta mucho y lo desarrollo mucho y tengo algunos amigos en Toon Boom y he podido desarrollar mucho el software. Y este año soy el embajador. Bueno, ahí les traje un regalo a todos los que vinieron después. Bueno, no sé cómo lo vamos a hacer. Mejor pregunta. Los de Toon Boom mandaron algo, pero chicos, pero mandaron algo. Entonces, como que esta adaptabilidad a la tecnología para mí ha sido súper importante. Yo en el año, siempre me acuerdo, en el año 98, estábamos partiendo animando Manpato y un amigo golpea la mesa así como en medio de la tarde así, y me dice, esto se acabó, me dice. ¿Pero cómo que se acabó? Le digo yo. La animación así como la conocemos, dijo. Y le dije, ¿pero cómo? Pues, nosotros dibujábamos en esas mesas que están ahí, en esas así. No habían computadores. Hacíamos lip sync con un cassette, con una radio de cassette. Sí, pues, si no había otra cosa. No había otra cosa. Entonces, una vez se nos cortó la cinta del cassette y tuvimos que esperar una semana que nos trajeron otro cassette para hacer el lip sync. Entonces, él me dice eso, ¿no? Esto se acabó, me dice, nada, tenemos que irnos a los computadores, estamos puros leseando acá, me dice. Y tenía toda la razón, pues. Y yo a los meses después empecé. Y hasta ahora que soy como uno con los computadores, porque lo único que hago es pensar en cómo la tecnología nos puede ayudar, en cómo nos puede ir desarrollando el trabajo. Entonces para mí es súper importante. Bueno, aquí está Wacom también, que nos ayuda mucho también. Entonces, en general, adaptarse a la tecnología es una cosa muy importante. Y eso lo hemos hecho en Pájaro siempre estamos desarrollándonos en Harmony. Ahora estamos metiéndonos un poco en Blender, en el Grease Paint, así que estamos viendo cómo poder introducirlo también. Es más difícil porque hay menos donde recurrir, pero en eso estamos. Entonces es súper importante, por eso lo puse bailando a Gregorio. Bueno, la presión del tiempo viene un poco a lo que les contaba recién. Al final pasa a ser un poco redundante, pero es distinto porque tener presión cuando uno está trabajando es súper importante. Cuando uno se relaja, uno tiende a no sé cómo decir la palabra, pero uno tiende a relajarse y eso no está bien en la animación. Está bien pasar el tiempo bien y hacer las cosas
con el tiempo suficiente, pero la presión ayuda mucho. Sin presión uno no sé si lo aprendimos mal o no, pero sin presión como que no funciona. Entonces la presión del tiempo a mí también es una parte fundamental y como que trato de que el equipo también sienta esa presión. Eso también es importante. Como que todos estemos en el mismo lugar y ahí viene un poco todo lo que le he contado recién también de estar junto con el equipo y todo y de estar presionados por el tiempo siempre es importante. No hay que dejarse estar. Eso también para todos los que están acá, que están estudiando y terminando, presiónense, si no después, ¿para qué? Eso. Y aquí, esto es importante. Sí, convertirse en un animador profesional es complejo también, no es fácil, o cualquier cosa profesional es súper complejo. Yo estudié diseño, algo parecido a animación, y me fui armando, como por decirlo, en la calle, o con lo que iba aprendiendo en las productoras donde estaba, ¿no es cierto? Hice un curso hace muchos años atrás de animación y ahí aprendí y mis amigos después me enseñaron. Uno de mis amigos, que pues, ustedes los conocen, o sea, ustedes la conocen, es la Romy, ella me enseñó a animar. ¿Ven? Yo sabía, que no la ama. Entonces, ella con Pancho, con su esposo, me enseñaron hace muchísimos años y nunca se me olvidó y siempre sigo su enseñanza, siempre están en mí. Entonces, es importante que ese desarrollo, ¿no es cierto?, que uno tiene, que ahora es súper normado, ¿no es cierto?, así como en la universidad, que encuentro que es fascinante, que ese desarrollo esté en el equipo, ¿no es cierto?, nosotros nos hemos juntado con Harmony y hemos hecho clases en Pájaro muchas veces. Siempre estamos incitándolos a que tomen cursos, a que trabajen, o a que sus propios proyectos estén dentro de Pájaro también es muy importante. Hablo como Pájaro, claro, por la experiencia que tenemos, ¿no es cierto?, más que nada, y digo que ese desarrollo, ¿no es cierto?, dentro del equipo y dentro de las personas que están, para mí ha sido importantísimo. Y eso para ustedes también que están estudiando, también tiene que ser muy importante. Nunca se cansen de seguir y avanzar. Eso. Nada, pues eso es un poco lo que les quería contar. Hay ahora cosas que no sé si se me pasaron, bueno, ahí van a estar las preguntas, pero a través de todos estos años, no sé ya cuántos son, pero como que la única conclusión buena que saco acerca de la dirección de animación y todo, es que nosotros como lo hacemos en Pájaro es súper artístico y para mí eso ha sido mi desarrollo personal súper importante. No quiero decir que solamente lo artístico sea, sino que bueno, aquí lo puse, el equilibrio entre la creatividad y lo que uno puede hacer, ¿no es cierto? Porque uno tiene un presupuesto y todo eso es súper importante. Y todo esto que he hecho como director de animación y como cabeza de equipo, viene un poco a fomentar eso, a fomentar que uno puede hacer las cosas, que uno no se tiene que cansar para hacer las cosas. Uno tiene que seguir y seguir y siempre pensar en el resultado final, en que uno puede hacer lo mejor. Bueno, ustedes saben también bien que uno no termina nunca de hacer una animación, que uno siempre le encuentra algo malo, o siempre le encuentra algo... Pero hay un punto en que parar. Yo siempre también, esta última semana he hablado harto con mi alumno y le he contado que hay que tratar también de llegar a un punto con la animación que uno hace, ¿no es cierto? Pero siempre pensando en que uno lo puede hacer mejor. Eso es muy importante para mí. Entonces, en base a eso, se me ocurrió una idea y dije, se las voy a contar. Y yo pienso que lo que soy es que soy un perro que aprendió a ladrar. Así de simple. Ya sabía lo que quería y como que lo sentía y dije, esto lo voy a hacer. Así que es como un mensaje para ustedes, para que sepan que si están acá y si están avanzando en su desarrollo, pueden lograr cualquier cosa. Eso, es un dibujo que hizo mi hijo. Me dijo que lo pusiera. Eso.
Eso. Eh, espero estar... Ah, sí. Oye, ¿Hice como la hora o no? no, pero tú no te vayas a ir No, todavía. no, si no voy a ir, no, si no voy a ir. Mira, al tiro salieron las preguntas. Mira, 1, 2, 3, 4. Profe Cata, porque Profe Cata Gracias. es la reina de hoy. Eso, muchas gracias. Simón, quisiera que, hola, La Cata. nos compartas o les compartas como algo de tu experiencia de la comunicación efectiva con el equipo, porque acá pasa harto que la gente se nos divorcia en el camino por la lucha de los egos. Entonces, quisiera que nos cuentes más o menos si es que has tenido como, bueno, como qué aprendizajes heavy has tenido en tu camino respecto a eso. Chuta, buena pregunta. Me voy a echar un poco para atrás. Sí, es complejo. Sí, hay varias opciones. Yo la que tomamos en Pájaros fue que la cabeza fuera el que armara la comunicación. En ese caso era yo y la Berni, ¿no es cierto? Las cabezas de todo. Y bueno, los dos somos súper histriónicos, ustedes nos conocen, algunos nos conocen y nos entienden cómo somos. Y eso lo pasamos al equipo. Hay varias formas de pasarlo al equipo. Primero, abriendo los espacios, ¿no es cierto? Y diciendo, oye, ustedes están aquí, ustedes pueden trabajar aquí, pueden seguir trabajando después que se vayan. Hay un montón de opciones de decir, yo voy a darle espacio a los jóvenes y en general a los animadores. No voy a decir jóvenes porque hay más viejitos. Pero en general eso. Y esa comunicación, esa confianza que uno genera en las personas, es la que al final se devuelve de alguna forma. Eso de que estar todos juntos como almorzando y durmiendo como una manada de perros, hablando de los perros, sí, es que sirve. Sirve mucho porque la gente empieza a tener confianza y esa confianza genera comunicación. Sé que sí, sé que es difícil las comunicaciones y las relaciones entre los animadores y entre las personas que están haciendo animación porque es un trabajo muy arduo y que siempre uno tiene visiones distintas, ¿no es cierto? Tengo amigos que tienen una visión y que, bueno, a algunos nos gusta Disney y a otros no les gusta Disney, entonces estamos como con ese problema siempre de que, no, a mí no me gusta esto, ya, pero a otros sí les gusta. Entonces creo que esa comunicación y esa franqueza al final ayudan mucho. No voy a hablar de madurez porque no creo en la madurez. Creo que uno tiene su tiempo siempre y que el tiempo es ahora nomás y que no sé cómo de otra forma explicarlo, no sé qué otra cosa más decir, pero la comunicación desde las cabezas como nosotros siempre funcionó. Entonces es importante que el líder o la persona que esté como más interiorizada en el liderazgo sea la que promueva esta comunicación. Eso para mí es súper importante. He estado en estudios donde eso no pasa y donde la comunicación se pierde. Yo también he estado en esos estudios. Sí. Bueno, respecto a comunicación, layout, es tan importante. En la muestra que tenías ahí, habían cosas escritas. ¿Qué cosas son las que encuentras la necesidad de tener que escribir? Y bueno, usando ejemplo lo que tienes ahí, tal vez explicarnos qué es lo que había escrito ahí. Podría volver un poco... Y también especialmente porque me imagino tal vez había más cosas que anotar cuando los animadores estaban tan lejos. Sí. O estas mismas anotaciones se siguen necesitando cuando están acá en casa. Sí, sí, es buena pregunta porque claro, ¿qué cosa anotar? ¿Cómo definir eso? Pasaba por una cosa muy simple. Cuando yo veía que un layoutero se demoraba mucho en hacer un plano, yo me paraba y iba y le decía, oye, ¿pero qué te pasa porque estás haciendo un plano que tiene 4 poses? Es que le estoy haciendo estas intercalaciones porque creo que no se va a entender. No, le digo yo. Si esto es un layout de poses. Un layout de poses es marcador de la acción en general, ¿no es cierto? No definitoria de detalles. Pero es que me dices que esto es muy importante porque yo lo quiero decir. Sí, sí, te entiendo. Pero eso, escríbelo y detállamelo arriba, ¿no es cierto? Organízate y escríbelo. Y mándaselos como un comunicado. Es que no van a pescar. Es que tienen que pescar. Tiene que haber una instancia de dónde comunicarse de alguna forma. Claro, ahí estábamos lejos. No pescaban mucho, sí. Algunas cosas las pescaban, otras no. Vamos a ser bien sinceros. Pero para eso estaba yo para después para corregirles. Pero bueno, daba lo mismo. Pero en general,
esa opción de uno decir hasta dónde llego en un layout, ¿no es cierto? Hasta dónde esto se convierte en un blogging, hasta dónde se convierte esto en una animación, es súper fina y ahí es donde uno tiene que regularse bien. Hay parámetros que nosotros nos sirvieron, nosotros hacíamos un máximo de 4 poses por plano, ¿no es cierto? Al menos que hubiera acción. Si había acción, eran 6, mínimo, ¿no es cierto? Si había una caminata, si habían cosas, hay una acción. También teníamos una cosa, se me olvidó mostrársela, teníamos acciones preestablecidas en el Harmony ya, ¿no es cierto? Teníamos una carrera de Petit, como ya era en la segunda temporada, ya lo pudimos hacer una carrera, una caminata de todos los personajes, expresiones de todos los personajes, animaciones guardadas. Los animadores las tiraban y les servían, las acomodaban. Bueno, ahí hay que repivotear los pies y un montón de cosas. Pero en general, eso. Creo que lo que uno tiene que hacer es, aquí hay otro, que se note, sí, eso bueno, es una obsesión mía, que no quería que los interiores de las caras se movieran sin que se moviera la cabeza. Entonces, si ella giraba, les movían los objetos de la cara y no, ahí sí casi me da un ataque. Entonces, esas indicaciones iban ahí, ¿no es cierto? Como alerta. Este capítulo tiene pocas, pero hay unos que tienen muchas, que está todo rojo y de repente se ven como unas cosas rojas saltando todo el rato. Es porque son puras indicaciones. Eso. En vez de dibujar, un poco eso. Otra. Gracias. Hola. Hola. Estas son unas preguntas que anoté y primero es, ¿cómo fue su camino hasta llegar a ser director y cómo tomó la decisión de dirigir y también tomar toda esa responsabilidad y carga de trabajo? Y también, ¿cómo llegó a la conclusión de la importancia de reflejar la visión artística en el trabajo, lo que mencionó al principio? Y bueno, son muchas preguntas, pero... Pero déjame responderte esas dos, porque si no se me van a olvidar. Sí, no... Mira, la primera es súper importante. La oportunidad me hicieron director de animación y la oportunidad me la dio la Berni, así de simple. No creo que haya sido otra cosa más. Dar oportunidades, yo también las doy ahora, no crean que no se me olvida. No se me olvida. Si no hubiera sido por esa oportunidad, por esa única oportunidad que me dijo, oye, vente conmigo, porque, bueno, es una historia un poco larga, pero me dijo, vente conmigo que quiero ser pájaro, y yo estaba trabajando en un lado y renuncié a todo por irme para allá, porque ella me dio la oportunidad. Esa oportunidad porque vio en mí algo especial o algo que ella la podía acompañar. En ese sentido, cuando uno empieza a ser alguien con mayor responsabilidad dentro de una empresa, uno tiene que generar esas oportunidades. Eso fue lo que al final me armó. Y la segunda ya no se me olvidó, ¿viste? Si me hubiera dicho más, se me habían olvidado. No, lo de cómo llegó a la conclusión de reflejar la importancia de la visión de la artística. visión artística. Sí, eso. Bueno, eso partió en Cine Animador hace muchos años con Alejandro Rojas. Claro, ellos eran todos artistas, yo era el único diseñador, entonces para mí fue súper importante reflejarme ahí y como que la animación que hacíamos, algunas que les mostré ahí faltan, pero habían unas cosas muy artísticas. Además nos llegaba una serie como de Disney, que eran como de unos aviadores en el aire, así nunca me acuerdo el nombre, y era tan bonita la línea, como esa línea pelúa del libro La Selva, no sé si se acuerdan del libro La Selva, que tenía una línea tan bonita. Y yo decía, uy, esto es lo que quiero hacer, mira cómo puede ser que lo hagan así. O la línea de Los 101 Dálmata, que para mí es una fascinación. ¿Cómo lograron eso? Entonces yo decía, no, esto es lo que tengo que hacer. Y desde ahí viene mi argumento hacia lo artístico y a ponerlo como encima de todas las cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y lo que te conté también de esto de los artistas del Renacimiento, de que les importaba el camino y no los resultados, también es lo mismo, ¿no es cierto? Como viene un poco desde ahí, ¿no es cierto? Hay que entender el camino, no el final. Eso. Hola. Hola. Una corta, ¿por qué tú dijiste que Petit quería ganar premio en España? ¿Por qué en España? ¿Por qué en España? Fue una sí, yo quería que se viera en el lugar donde se entendiera nativamente. No sé si me entendí, porque nosotros hicimos la serie en español, ¿no es cierto? No la hicimos en inglés ni nada, la pensamos en español, el lip sync en español y todo. Y yo decía, siempre nos decían en los mercados, uy, qué serie más europea. Y yo decía, ¿por qué la hacemos nosotros? Nada que ver. Entonces dije un día,
estaba pensando, digo, mira, el único lugar de Europa que quiero ganarme algo sería en España. Y viene un poco desde ahí. Y resultó, la RTV española nos ganamos un premio ya y en la televisión catalana también nos ganamos 2. Y con eso se hizo la tercera temporada ya en España. ¿Mm? Sí, eso. Viene un poco de mis manías. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Cris? Bien. Mi pregunta era, ¿cuál es la parte como más difícil de ser director de animación? Eso. Lo tengo anotado, pero... sí, la parte más difícil... Hoy día lo conversaba con mi productora y estábamos ahí y me miró y me dijo, pero hoy tenéis razón. Mira, cuando uno está dirigiendo, cuando estoy dirigiendo serie, lo voy a poner así, hay un capítulo, piénselo, hay un capítulo en Storyboard. Después hay otro capítulo al mismo tiempo en Animatic. Después hay otro capítulo en Layout y hay otro capítulo en animación. Son 4, ¿no es cierto? Y ponte tú que estoy pensando una escaleta de otro. Estamos viendo el guión de otro. 5. Hay 5 capítulos, o sea, que duran 11 minutos. O sea, hay 55 minutos en mi cabeza al mismo tiempo funcionando de historias distintas, ni siquiera de una historia que es parecida. Entonces, esa carga de trabajo y ese nivel de estrés es heavy. Pero les debo confesar que es lo que más me gusta. No hay nada que me guste más que estar en ese momento y estar con mi cabeza con 50 cosas y pensando cómo solucionarlas. Es lo más entretenido de todo. Creo que es el mayor desafío, si lo veis en el lado técnico. Para mí es lo más complejo, no hay nada más complejo. Porque ya el equipo lo tengo más o menos solucionado con todas estas cosas que les conté, pero creo que ese momento de... una vez contamos que teníamos 12 capítulos en la cabeza con la Berni. Y ese momento fue heavy. Ahí yo creo que ahí hay que irse para la casa un rato y descansar. Hola. Hola, hola. Yo me preguntaba cómo fue que empezó a trabajar como director de proyectos de animación y cómo se sintió más o menos el tener como la responsabilidad de liderar un equipo. Bueno, un poco lo que le contesté a él. Sí, las oportunidades después me hicieron. Voy a volver a decirlo, las oportunidades me hicieron lo que soy al final. Y ese camino de entender esa responsabilidad y esa oportunidad también me lo tomé muy en serio. Parezco muy relajado, pero no soy relajado. No soy relajado para nada. Soy muy aprensivo. Bueno, les cuento que aquí me duele la guata todo el día antes de venir para acá. Así que no crean que es fácil. No crean que las cosas se solucionan de un momento a otro, sino con mucho trabajo. ¿Son posibles? Claro que sí. Sí, todos podrían ser lo que quisieran. Yo decidí ser director de animación porque me gusta. Así de simple. Porque tengo amigos directores de animación y siempre quise ser como ellos. También. Eso también me inspiró. El director de animación del corto de Star Wars, el que siempre me ha inspirado a ser director de animación, Pancho Leiva, que es mi amigo, él fue uno de mis inspiraciones. Muchas de las cosas que ven las discutimos en Petit cuando estaba... él hacía clase al frente, yo estábamos en la Universidad Mayor y él hacía clase al frente y de repente me iba a hablar cosas. Se escapaba 10 minutos y me decía, acuérdate de esto. Y me decía, sí, ya, y volvía. Sí, le agradezco mucho a él. Eso. Y acá tenemos otra pregunta. Hola. Hola. Quería preguntarle, usted nos dijo que nos mostró varios proyectos suyos al principio y quería saber si usted ahora, con todo el conocimiento que tuvo, competí con sus nuevas obras, retomaría uno de sus antiguos proyectos para rehacerlo o si lo dejaría tal cual como están, así como para dejarlo en aprendizaje y seguir con proyectos mejores. Buena pregunta, no lo había pensado. Si lo pienso ahora, diría que no. Pero ahora,
Hay cosas que me encantan de que hicimos, siempre. Siempre me acuerdo de Mampato con mucho cariño, porque a mí Mampato yo lo leía, entonces para mí era como... Conocí al Temo también, que está trabajando al lado de él. Para mí fue bacán también. Entonces como que son cosas que a mí me dejaron muy marcadas y me encantaría volver a hacer algo de eso. Pienso que no sería lo correcto porque a mí soy... Aparte de la parte creativa y artística, somos creadores con la Berni, po, y eso para mí es súper importante, porque creo que la falencia del audiovisual hace mucho tiempo es que no hay creaciones propias. Siempre se toman cosas del pasado o se acomodan ciertas cosas, pero ser creador es una cosa importante y ser creador de audiovisual también es más importante. Ahora estamos planeando una película con la Berni, eso se los cuento, va a estar buena. Ojalá se resulte. Y una creación genial. Así que para mí sería genial poder hacer una película. Hasta ahí la hago y voy para la casa. Eso. ¿Cómo que te vas para la casa? Para la casa, al tiro, a dormir. Ya. ¿Pregunta otra más? Oye, la Cata quiere otra pregunta. No, esta es pregunta nueva. Yo sí. Perdón, me puse nervioso. Hola. Hola. ¿Cómo es llegar a ser director de animación? O sea, tus primeros pasos a ser director de animación. Sí. Fue heavy porque vuelvo a decir, por esta oportunidad, pero la primera cosa que dirigí fue Hostal Morrison, que es una serie que no la mostré mucho acá. Fue un momento difícil porque, para que lo entiendan, yo fui director de animación ahí y todos los animadores eran más viejos que yo. Y tenían más experiencia que yo. Entonces fue difícil para mí. Igual lo llevé bien. El Leo me ayudó en la segunda temporada. El Leo fue director también de Hostal Morrison. Y era difícil. Fue súper difícil ese inicio porque también no entendía muchas cosas. Y para que lo sepan, Hostal Morrison se hizo con el vuelto del pan. No había presupuesto. Entonces yo tenía que hacer de director, de hora, de salir a comprar, así de todo. Entonces fue un proceso bien difícil. Los primeros pasos fueron bien difíciles, pero de a poco me fui acostumbrando y lo que más me acuerdo yo, lo que más me costó fue la responsabilidad, de asumir la responsabilidad de las cosas. Eso fue lo que más me costó. Trabajaba harto, pero me sentía responsable por todo. Ahora me siento menos responsable por todo, siento que el equipo, como que estoy arriba de ellos, pero así como esos escolares que se abrazan y se suenan así. Cuando uno va a abrazar a unos amigos en la calle, así me siento con mi equipo ahora. Eso. Chuta, otra vez, Cata. Otra vez, perdón. Ya, lo que te quería preguntar en realidad es un poco personal, pero lo que pasa es que todo artista, todo animador tiene alto y bajo en su camino. Entonces, como que nos cuentes si es que tuviste como algún momento como muy pesado y qué te ayudó en ese momento a seguir. Sí, voy a nombrar al tiro a la persona que me ayudó, que es mi señora y mi hijo. Y, o sea, si no hubiera sido por ello, no estaría aquí presente y contándoles Petit. Y nos pasaron muchas cosas en los 90 cuando esta industria, no sé si en industria. Yo en el año 95, para que lo entiendan, era diciembre del 94 y yo veo en el diario una cosa que decía, ¿te gustan los dibujos animados? ¿Te gustaría hacer dibujos animados? Sí. Brown Sur, siempre me acuerdo de la dirección y todo. Era sin animadores. Po. Y yo fui, y llevé mi libreta con dibujos que tenía del Instituto de Estudios en el CAP. Y estaba Alejandro como en la puerta regando. Entonces yo entré y me dice, ¿llegaste, o llegaste antes? Llegué un día antes, una cosa así, muy mal, no leí nada de lo que estaba ahí. Y estaba súper entusiasmado por lo que quería ir. Entonces, y me dijo, pero no, es que quería ser animador. A ver, ven mañana, me dijo. Porque mis dibujos eran como con línea, eran como yo sin saberlo, eran como línea perfecta y todo, bueno, sin saberlo. Y en Cine Animadores, bueno, ahí vienen un poco los... Cine Animadores ese tiempo era así, no tenía pega un día, tenía pega otro. Siempre me acuerdo una anécdota, para que lo sepan. Un día llego después de Cine Animadores, después de haber estado un mes, y le digo, mamá, me van a pagar 5 lucas al segundo. Y mi mamá
se queda con un ojo así y me dice, pensó que me iban a pagar 5 lucas cada segundo que yo estuviera sentado en ese puesto. Entonces mi mamá empezó a sacar cálculos y dijo, no mamá, la semana pasada hice 0,5 segundos en una semana. O sea, fueron 2.500 pesos. Eso me van a pagar, así que prepárate. Esa va a ser mi vida. Y eso ha sido un poco siempre, no voy a contar cosas puntuales porque me han pasado hartas cosas. He pasado cosas bien difíciles, que prefiero no acordarme, pero sí, es complejo. En los 2000, 90 para 2000 fue súper difícil la animación acá. Un día un amigo me dijo, sacamos más barriendo en la calle que viniendo para acá, me dijo. Pero yo quería, y hay un poco la pregunta que me hicieron ahí del valor artístico de todo esto, y ahí estaba, yo con mi obsesión de dibujar, con mi obsesión de dibujar y con mi obsesión de dibujar. Eso. ¿Viste? Sí, ¿te gusta la cuestión? Sí, pues, me gusta el huevo. Oye, elige la pregunta que más te llegó al corazón para que regales tu polera de influencer. Pero es que falta una pregunta, es que él está cerrado. ¿Podí? Sí. Ah, perdón. Es que como te... Que se ve simpático. Bacán. Ah. Hola. 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 Yo tenía una pregunta en relación a qué temáticas te gusta abarcar a la hora de ser director de alguna animación, de algún proyecto de animación. Y en relación a eso, ¿cuáles son como las herramientas narrativas que encuentras para hacer, digamos, como fluir esa temática como en toda la obra? Bueno, que no se me olvide la segunda. Ya viste la primera, se me olvidó ya. No, si así soy. Si así soy. No, si la primera se me olvidó. ¿Viste? ¿Qué temáticas te gusta? La temática, abarcar? sí. Bueno, hacemos cosas para preescolares, eso es lo primero. No, a mí me encantan los niños. Justo cuando partimos con Pájaro, mi hijo tenía 2 años. Entonces fue súper importante para mí. Fue como, bueno, lo que quería que viera. Nunca he visto una serie porque no le interesa. Pero bueno, da lo mismo. Si yo era alternativo, él se pasó. Yo no le enseñé a ser así. Pero bueno, él lo decidió. Entonces creo que eso es lo que más me gusta. Siempre hemos querido con la Bernie, voy a hacer una cosa así como un mea culpa, hacer como series para adultos, así, animación para adultos, que sería bacán, ¿cachai? Así como con esa libertad como de Rick and Morty, que me encanta. O sea, me encantaría ser libre y poder hacer lo que se me ocurriera, así como, siempre lo digo de Rick and Morty, hacer como un crucero donde te podéis morir y no te pasa nada. Eso me gustaría hacer. Oye, pero eres libre, Simón. Sí, sí, sé que soy libre, sé que soy libre. Si fuera libre. Y la otra pregunta, que no se me olvide, era buena. No, la otra, sí, la última. Sí, en base a las temáticas que tú tienes como en cierto proyecto, ¿cuáles son como las herramientas narrativas que hacen como fluir esa temática en toda la obra? Sí, que heavy, porque voy a decir Scorsese porque me gustan sus películas y de ahí viene un poco eso. Stanley Kubrick también para mí al principio, y cuando estudiaba era fanático de Hitchcock y de ahí vienen, ¿cachai? De ahí viene mi enseñanza. Esto de las naranjas en El Padrino, no sé si lo conocen, de que si aparece una naranja, alguien se va a morir. En Petit está lleno, está lleno. Así que creo que por ahí vienen, ¿no es cierto? De ahí vienen de cómo contar la historia, de dividir la pantalla en 3, también para mí es súper importante. Esas herramientas, esas narrativas de lenguaje, que lo hago por medio de la animación, lo que les conté recién, también son importantes y vienen a ser fundamentales en que nosotros hacemos cosas audiovisuales, ¿no es cierto?, por medio de una técnica de animación. Así de simple, así lo entiendo yo, ¿no es cierto? Entonces, si estamos acá es porque nos gusta el cine, porque nos gustan las series y porque nos gusta hacer cosas, ¿no es cierto? Eso. Buena pregunta. Hola, aquí. No te veía. Hola. Igual como con una temática contraria a la que estáis hablando recién, como ¿cuál es tu enfoque con Bernie a la hora de crear como contenido infantil? Buena pregunta. Sí, la voy a decir como la siento. Lo primero que pensamos es que los niños no son tontos. Nosotros tenemos como una visión de los niños como personas adultas más bajitas nomás. No pensamos que hay una definición para preescolares solamente. Nosotros decimos preescolares porque no saben leer. Solamente por eso. No los catalogizamos de ninguna otra cosa
si no es porque no sabe leer. Las series son textless, las series que hacemos nosotros no tienen ni un texto, así por si acá, porque están enfocadas en ello, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que a nosotros nos gusta es promover esta facilidad de inteligencia de los niños. Nosotros sentimos que, bueno, yo todavía me siento niño, no sé por qué, pero entonces creo que un poco eso es, como que ese espíritu de que los niños no tienen convicciones, que son puros en ese sentido, nos viene a ser contenido para ellos. Y en base a eso, conozco muchos niños que me dicen cosas así heavy de petit, así como que me hacen unas preguntas terribles. Esa niña que está al medio, que se llama Ana, entró en la segunda temporada y dice una frase que se llama me sicapó. Y dice, lo dice muchas veces. Entonces tú le preguntas, ¿y cómo estás? Y me sicapó. ¿Y qué voy a hacer mañana? No, me sicapó. Sí, me siento súper me sicapó. Entonces un niño me pregunta, lo primero que me preguntaban siempre cuando estábamos en los foros, ¿qué es me sicapó? Nada, le decíamos nosotros. Es lo que tú pensás. Ah, ya. Y yo quedé como, ¿cómo allá? ¿Y entendió el tiro? Sí. Y como que después andaban todos diciendo me sicapó todo el rato. Y fue una palabra que se le ocurrió al guionista. Si ni siquiera fue una cosa como que se le ocurrió al guionista. Entonces fue súper interesante cómo el niño lo absorbió y cómo comprendió directamente lo que yo le dije. Y para mí eso, ese canal de comunicación es el que nos motiva a hacer la serie así. Eso. Un aplauso para Simón. Gracias. Oye. Qué difícil lo de la polera, pero... Sí, no sé. Pues elige la pregunta que más te rompió el corazón. Ah, es que la del que... Sí, la niño para María. Sí. No, estuvo buena. Bueno. No, es que no hablé de eso porque lo encontré como que iba a ser un poco redundante hablar de la cinematografía dentro de esto, pero estuvo bueno. Regalito para ti también. ¿En serio ahora. para mí? Sí. Chuta, qué suerte, me voy a parar. Oye, qué linda la bolsa. Pan rot. Bueno, voy a comprar pan. Sí, pues. Mira, pero mira, acá al Matías Laguna le gustó mucho porque es como hicimos un taco para animadores con una planilla de animación, una nerdez impactante. Entonces, mira, léelo. ¿Cachai? ¿Quién lo hizo? Siempre yo. Siempre yo, obvio, y terrible. Dificultad terrible. Y después de la post, morir. Muy bien, ¿verdad? Filosofía de la animación. Uy, qué lindo, me encantó. Una nerdez. Y bueno, hay muchas cositas que te pueden gustar. ¿Y lo pasaste bien? Sí, me relajé. Qué bueno. El dolor de guata. Ya, qué Se me quitó el dolor de bueno. estómago. Ya, el último aplauso para el Simón. Gracias, chiquillos.